Bueno, Peques, yo les había dejado este cuestionario para que empiecen a hacer, para que intenten avanzar lo más posible. Les dije que hasta la pregunta 8 podían hacerlo sin problema, utilizando el material que les subí del blanco. Aparte, pueden tranquilamente revisar las clases que estuvimos dando y también la mayoría de las respuestas que están en clase. Y la idea un poquitito de hoy es, nosotros ya terminamos con lo que serían monosacáridos y disacáridos. La idea un poquitito de hoy es avanzar con polisacáridos y terminar directamente. A partir de la clase que viene vamos a empezar con proteínas y van a empezar temprano ácidos nucleicos en el primer turno de la mañana. Ya estamos entrando en los últimos temas, con lo cual a esta altura del partido, ustedes deberían intentar alcanzarnos en temas dados, o sea, ya deberían ponerse a estudiar hidratos de carbono porque lo que queda es muy poco comparado con lo que se dio, ¿eh? Con lo cual hay que empezar a estudiar, como les digo siempre, lo más que puedan ocupar el tiempo. El parcial del sábado va a venir muy bien porque van a tener que estudiar sí o sí hasta lo que veamos hoy de monosacáridos y probablemente les agregue algo de proteínas de lo que se vea el miércoles. Así estudian también un poquitito de proteínas que mal no les va a venir. Lo único que tienen que tener en cuenta es que, por favor, complétenme el formulario. 15 o 16 nomás me lo completaron. Necesito que me lo completen todos para ver más o menos cuántos son para imprimir los parciales. Eh, Va a entrar vitaminas, va a entrar lípidos, así que por favor estudien como corresponde lípidos y vitaminas, porque también va a entrar, aparte de todo lo que vieron conmigo, todo física completo, todo biología y toda antropología. Si no me equivoco, creo que Belén me dijo que este miércoles o el otro, entre este miércoles y el otro, ya termina antropología, con lo cual estaría listo también el tema. Van a hacer 100 preguntas en el parcial, así que estudien con la mayor seriedad posible. ¿Eh? ¿Qué te dijo Mati? ¿Cómo? ¿Qué te dijo la profe? Belén, que ya está por terminar. Si no se termina este miércoles, termina el miércoles que viene. Ah, vale. El miércoles la clase con Belén es a las 5 de la tarde, tiene una mesa de examen en la universidad, no puede dar a las 2 como da siempre, pero bueno, mejor porque ustedes van a tener con Caro conmigo, van a tener una Mariana cargada, así que tienen un tiempito para descansar y a las 5 de la tarde dan con ella. Así que por favor hagan lo posible por estar a la altura, estudien ya con ganas, recuerden que estamos a 24 días del parcial. Exactamente. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Les estaba por subir un meme de eso, pero me dijo Cristian que no les suba memes de esos que son así como, como que supuestamente son, ¿cómo se dice? Que me dijo, usa la palabra, no uses esos memes sarcásticos porque los chicos se ponen mal. Entonces no se lo subí el meme. Agradezcanle a Cristian que hoy tuvieron un meme menos porque parece que no les gusta el sarcasmo. ¿Le dijeron algo ustedes a Cristian de mis memes? ¿Se quejaron o algo, no? No, nada más. No, Ah, bueno. ¿Les gustan o no? ¿Le subo o no le subo? No me pareció tan grave, pero no quería que se lo suba, qué sé yo. Pues bien, qué sé yo. A mí me copan. A ver, vamos a probarlo. Voy a mandar este a ver qué me dicen. total fingimos demencia. No, ningún demencia, hay que ponerse a estudiar, no queda otra. Chicos, ahí les subí un TikTok. Por favor, estaría bueno que le pongan me gusta, me viene bien, porque jugué una apuesta con ese TikTok. Esperen que les mando el meme este y ya empezamos. ¿Están acomodados, acomodadas? En realidad estoy hablando para hacer tiempo, porque había un montón que estaban en sala de espera. Espero que ya. Mati, Sí. ¿dónde mandaste el link para ir a rendir? Porque en el grupo no sé si soy yo nomás o no me aparece a mí. Sí, eso me No me pasa a mí aparece. también. No está el Ah, link. bueno, lo mando de nuevo. Capaz lo mandé mal. Ahora se los mando. Ahora se los mando. Primero les mando esto. Ahí resalté el mensaje igual por las dos. Ay, gracias. Yo igual de última, ahora cuando termine la clase lo vuelvo a mandar, ¿sí?
Bueno, Rendimos y nos vamos, ¿no? sí, este es rendir e irse, así que pueden elegir el horario que quieran. Sí, va a haber algo para merendar y para tomar mate mientras rinden, eso para merendar, para desayunar y tomar algo más mientras rinden, pero esta vez es rinden y se van porque a la tarde tienen clase con Cristian después, ¿sí? No quiero que le echen la culpa a las hamburguesas de que no tuvieron clase con Cristian o que no llegaron o algo de eso. ¿Cómo vinieron con glucosa, monosacáridos, con todo lo que estuvimos viendo anteriormente? Cuéntenme. ¿Les parece un tema interesante, muy complejo, demasiadas estructuras? ¿Les gustó? Para mí algo que tiene de bueno todos estos temas de macromoléculas, ya sea lípidos, vitaminas, carbohidratos o proteínas, incluso enzimas, es que nos ayuda también a repasar los temas que vimos anteriormente. Fíjense que estuvimos dedicándole mucho tiempo a isomería, por ejemplo, algo que ya habíamos visto en química orgánica, ahora lo volvimos a ver. También algún tipo de enlaces, por ejemplo, lo que es la unión hemiacetálica, el enlace glicosídico, son todas cosas que habíamos visto en química orgánica, pero la estamos retomando. Entonces hace las veces como de repaso. ¿Eh? Recuerden que en cada uno de los temas que nosotros dábamos, yo les adjunté videos de YouTube para explicar algunas cosas en particular, que esas cosas en particular de esos videos de YouTube cortitos son preguntas que han aparecido en exámenes anteriores. Con lo cual, estén atentos. Y recuerden que cuando veamos los repasos son muy, muy, muy importantes. Es más, es muy probable que a partir de la semana que viene, ustedes den clase conmigo a la mañana y metamos repasos de los primeros temas a la siesta, como para ir adelantando. ¿Qué les parece? Increíble. ¿Sí? Buenísimo. Por ejemplo, Pues damos, no sí, sé, Mati, por favor. invento proteínas a la mañana. ¿Están conmigo? No sé, al lunes, por ejemplo, van a dar con Carolina, después dan conmigo, proteínas. Hacemos un descansito, no sé, y a las 5 nos conectamos de nuevo y hacemos repaso de sistemas materiales, disoluciones y compañías. ¿Les parece o no? Sí, Recontra. Mati, re bien. Sí, ¿Pero se van a conectar o no? ¿Me van a hacer Por favor. sí, 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 obvio. re. No, no vamos a unir, Mati. Lo mejor del mundo. Entonces, a partir de la semana que viene hacemos así. Damos la clase de la mañana y a la tarde damos una clase de repaso. Hacemos repaso de los primeros temas hasta los últimos, digamos todos, Mati. O Vamos lo a más dar todos, importante. pero en lugar de dar todos apurado en los últimos 10 días, empezamos desde ahora, ¿sí? Y vamos haciendo eso. Yo les doy clase, hacemos un repaso. Le doy clase, hacemos un repaso. Le doy clase, hacemos Pues un sí, repaso. re bien, Mati. Bueno, una cosa sí que es importante. Los repasos no los grabo, porque los doy desde la filmina de la facultad. No es mi material, ¿se entiende? Dale. Eso que quede claro. Los repasos no los voy a grabar porque los doy desde la filmina de la facultad. Así que no me pueden faltar. Y esto no es nuevo, siempre fue así. Aviso por las dudas, por si hay alguien que está diciendo, ah, qué malo que es Mati. No, siempre fue así. Históricamente fue lo mismo. Los repasos nunca los grabo porque son desde la filmina de la facultad. ¿Eh? Bueno, vamos a seguir entonces. Habíamos visto lo que es un monosacárido, habíamos visto lo que es un disacárido, y ahora vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que son los oligosacáridos y lo que son los polisacáridos. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de oligosacáridos es que estamos hablando de cadenas de monosacáridos, que tienen entre 3 o entre 2 y 3 carbohidratos, monosacáridos, perdón, entre 2 y 3 monosacáridos. Estos van a estar unidos mediante enlace O-glicosídico. ¿Qué quiere decir esto? El enlace que estuvimos charlando en la clase anterior. Nada raro con esto. ¿Sí? Nada raro. El enlace que estuvimos viendo la clase anterior. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Dependiendo del tipo de función que tenga el oligosacárido, será cuáles son los monosacáridos que están unidos a él, que formen parte de él, perdón, y veremos si es lineal o ramificado. Existen ramificaciones. En general, estos oligosacáridos se encuentran unidos a lípidos de membrana, ¿sí? A lípidos de membrana, se conocen como glicolípidos, o están unidos, seguramente lo habrán visto en lípidos, o están unidos a proteínas de la membrana.
la mayoría de los oligosacáridos que nosotros vamos a estudiar. La mayoría de los oligosacáridos que nosotros vamos a estudiar van a estar asociados a la membrana plasmática, se los digo bien ahora, y van a tener bastantes funciones principales. Por ejemplo, va a tener una función de favorecer la solubilidad de la célula en agua, van a tener funciones para reconocer distintos tipos de sustancias que se quieran acercar a la célula, o sea, funciones de reconocimiento. Y esta variedad de glúcidos asociados a la membrana plasmática tienen el nombre de glucocálix o glicocálix. ¿Sí? Glicocálix o glucocálix. Fíjense, todo lo que son acá los puntitos verdes y los puntitos amarillos son estos oligosacáridos unidos a la membrana plasmática que nosotros vamos a estudiar. Hay diferentes familias de oligosacáridos, ¿sí? Siempre recordar que van a estar formados por menos de 20 átomos, menos de 20, no átomos, menos de 20 monosacáridos unidos entre sí. Pueden ser el mismo o no, la mayoría de las veces no son el mismo. ¿Sí? Anoten lo que necesiten de acá, no todo, porque si no van a estar una hora. Si quieren, saquen una capturita y vamos a seguir con estructuras que nos interesen más y que sean más puntuales. Es una definición un poco más general. Habíamos visto que los oligosacáridos de membrana tienen van a tener distintos tipos de funciones, principalmente pueden ser funciones de reconocimiento celular, pueden ser de interacción con distintos tipos de hormonas o sustancias en general que quieran ingresar a la célula. Y dentro de estos oligosacáridos de membrana van a aparecer estos, que en particular son importantes y se los pueden tomar, que son los que se los conocen como los antígenos celulares. Los antígenos celulares no son otra cosa más que aquellos que determinan el tipo de sangre que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo soy A positivo. Hay A positivo, hay A negativo, hay B positivo, hay cero negativo. ¿Sí? Los antígenos A, cero y B son los que les van a dar lugar a los distintos tipos de sangre que tienen las personas. Lo que ustedes tienen que poder reconocer es qué antígeno es para qué estructura tiene el antígeno de cada uno de los oligosacáridos. Dije cualquier cosa. ¿Qué estructura de oligosacárido tiene cada antígeno? Eso es lo que quise decir. No sé por qué dije todo muy claro. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para recordar estos antígenos? Fíjense, acá tenemos un lípido o una proteína, lípido, proteína, y asociado a ese lípido o proteína, yo voy a tener cadenas de oligosacáridos. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquel antígeno que está formado por glucosa, galactosa, glucosamina N-acetilada, galactosa y fucosa, este es el antígeno cero. A tener en cuenta lo siguiente, el antígeno cero es la base del antígeno A y del antígeno B. O sea, esta estructura lo tienen los tres antígenos. Es igual, ¿sí? Pero el antígeno A, aparte de tener lo que vimos acá, va a tener una galactosa N-acetilada. Y el antígeno B, aparte de tener lo que tiene el antígeno cero, va a tener una galactosa sin N-acetilar. Estos son los antígenos, los oligosacáridos que dan lugar a los antígenos. Esto es pregunta de examen. Yo esto lo recorté de la filmina de la facultad, directamente. ¿Sí? Entonces, anoten funciones de los oligosacáridos de membrana. Los oligosacáridos de membrana tienen gran importancia en las funciones de reconocimiento e interacción de la superficie celular con hormonas, anticuerpos, virus, bacterias y otras eucariotas. Además, determinan la individualidad antigénica tanto del tipo de tejido como del propio individuo. Así, por ejemplo, determinan la especificidad del grupo sanguíneo, de la superficie de los glóbulos rojos, y muchos antígenos tumorales son también oligosacáridos de superficie celular. Y estos tres que están acá se los copian. ¿Estamos? Fíjense acá en este dibujito se muestra cómo los distintos tipos de oligosacáridos pueden tener interacción con todo lo que estuvimos charlando anteriormente. Esto es bastante importante. Bueno, ¿cuáles son las funciones bien específicas de los oligosacáridos? ¿Sí? Funciones estructurales, como marcadores biológicos, protectoras,
aumentan la solubilidad de las proteínas en el plasma, ¿sí? Y en algunos animales, que no es nuestro caso, también actúan como anticongelantes, ¿sí? El oligosacárido puede participar en el proceso de plegamento correcto de la molécula, ¿sí? Marcadores dirigen, esto ya lo habíamos dicho, dirigen una proteína a su destino directamente. Protectora, protegen a las proteínas de su degradación de las proteasas. Vamos, esto que está acá, sobre todo lo que dice estructural, como marcadores, protectora y aumento de solubilidad, esto también lo cogen. Son las propiedades de los oligosacáridos unidos a las proteínas. Ojo con esto, unidos a las proteínas. Esto muy rápido porque realmente no es algo que... Lo anterior por ahí sí lo tomaban un poquito más. Y acá nos vamos a quedar un ratito. Polisacáridos. Nosotros habíamos visto por definición que un polisacárido era cuando tenía unidos cadenas que tenían más de 20 monosacáridos. 20 monosacáridos. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que yo lo dije en la primera clase que vimos, que empezamos con hidrato de carbono, es que tanto los oligosacáridos y los polisacáridos son hidrolizables. ¿Qué quiere decir esto? Yo los hidrolizo y obtengo monosacáridos. ¿Se acuerdan eso? A raíz de esto, a raíz de esta definición de decir que son hidrolizables, nosotros vamos a clasificar a los polisacáridos en dos grandes grupos. Los vamos a clasificar como homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Homopolisacáridos y heteropolisacáridos. ¿Qué es un homopolisacárido? Antes de ver que hay distintos. Un homopolisacárido es aquel que, esto no se preocupen que lo vamos a ver varias veces, al hidrolizarse, vuelvo a la palabra hidrolizar, al hidrolizarse, da lugar a un solo monosacárido. ¿Qué quiere decir esto? Yo hidrolizo a la amilosa, que es un homopolisacárido, y obtengo 1000 glucosas, solamente glucosa. ¿Se entiende? Cuando lo hidrolizo obtengo un solo monosacárido, no uno solo, porque si es uno solo es un monosacárido, sino un solo tipo de monosacárido. O sea, hidrolizo la amilosa y obtengo solamente glucosa. ¿Se dan cuenta? Eso es un homopolisacárido. Esos homopolisacáridos pueden ser lineales, lineales o ramificados. Estructuralmente es muy importante diferenciar un lineal de un ramificado. ¿Sí? Es muy importante. Y los heteropolisacáridos son aquellos que, al hidrolizarse, nos dan más de un monosacárido. Si nos dan dos nomás, listo, es un heteropolisacárido. Los más comunes y los que nosotros vamos a utilizar se llaman glicosaminoglicanos. Glicosaminoglicanos, no sé si lo escucharon hablar con Cristian se los nombró. GAGs o glicosaminoglicanos. Yo les voy a mostrar, se los voy a dar directamente desde el libro lo que les toman porque es muy, muy puntual. Pero los glicosaminoglicanos, son heteropolisacáridos, o sea, son polisacáridos que están formados por más de un monosacárido. Se hidrolizo y obtengo dos o tres monosacáridos distintos. También pueden ser lineales, también pueden ser ramificados. También pueden ser lineales, también pueden ser ramificados. Igual que pasa con el anterior. Acá fíjense, mientras ustedes van copiando, tengo qué quiere decir lineal, qué quiere decir ramificado. Ramificado, ¿qué quiere decir? Que cada una determinada cantidad de glucosas o de monosacáridos, uno de ellos, en lugar de tener dos enlaces, uno, dos, como para formar la cadena, tiene un tercero que permite la ramificación. Eso quiere decir ramificado. Yo les voy a dar ejemplo. Por ejemplo, el glucógeno muscular tiene estas características. Es un homopolisacárido ramificado. ¿Sí?
Copien este pequeño cuadrito y ahora vamos a ir hablando de cada uno de ellos, lo que a nosotros más nos importan. Que no vamos a estudiar todos los que hay, sino algunos más puntuales. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que yo ya se los había marcado en la clase anterior, es que no es lo mismo tener polisacáridos unidos por el enlace alfa que por el enlace beta. El tipo de enlace, ya sea alfa o sea beta, va a determinar la estructura geométrica y tridimensional que va a tener el polisacárido. Esto es determinante. Les voy a dar un ejemplo simple. La amilosa es un polisacárido que se obtiene, que está en el almidón, y lo utilizamos nosotros como fuente de energía. Las glucosas están unidas en alfa 1,4. En cambio, la celulosa forma parte de la pared celular de las plantas y su enlace es beta 1,4, no alfa, es beta. Nosotros podemos obtener energía a partir de la amilosa, pero no de la celulosa. Nuestro organismo no tiene la capacidad de hidrolizar a la celulosa, sí tiene la capacidad de hidrolizar al almidón, a la amilosa del almidón. ¿Sí? Solamente porque el enlace es distinto. Forma fibrillas, por ejemplo, se dice en la celulosa, en cambio, la amilosa forma espirales, hélices. ¿Eh? Solamente porque el enlace es distinto. ¿Estamos? Entonces, fíjense, tipo de enlace que determina las propiedades del polisacárido, el tipo de enlace determina la estructura tridimensional de la molécula que forma. Los dibujitos no es necesario que los hagan porque ahora les voy a les voy a hablar del almidón, de la celulosa y del glucógeno. Esto no es necesario, pero lo que está escrito sí. El tipo de enlaces alfa o beta entre los monosacáridos favorece que el polisacárido resultante adopte una determinada conformación que a su vez determina sus propiedades. Gracias a la geometría de sus enlaces alfa 1,4, las cadenas principales de almidón y el glucógeno tienden a adoptar una conformación helicoidal, que favorece la formación de gránulos densos. Por contra, o de otra manera, la celulosa, debido a sus enlaces beta, forma cadenas de conformación extendida que experimentan agregación lateral. Ahora se los voy a mostrar los dibujos, lo vamos a hacer juntos, no se preocupen, pero es importante que entiendan que no es lo mismo ser alfa a ser beta. ¿Eh? Copien esto. Respecto de los homopolisacáridos, nosotros vamos a tener dos grandes grupos de homopolisacáridos. Vamos a tener homopolisacáridos que se forman gracias a los enlaces alfa y homopolisacáridos que se forman gracias a los enlaces beta. Dentro de los enlaces alfa vamos a tener moléculas de conformación helicoidal, van a formar gránulos, conformación en gránulos, y su función principal, en este caso, va a ser la de reserva. ¿Reserva de qué? Reserva de energía. La glucosa se almacena en los organismos para terminar dando, ¿sí? Para terminar dando reserva de energía. O sea, yo lo que estoy haciendo es guardar energía. Puede ser en plantas, en forma de almidón, que es una mezcla de dos polisacáridos que se llaman amilosa y amilopectina, o en animales, por ejemplo nosotros, que vamos a tener reservas de glucógeno. ¿Sí? Esto es lo que se refiere a la reserva de energía. Tanto la amilosa, la amilopectina o el glucógeno son polímeros de glucosa. Cuando hablamos de polímeros de glucosa, el nombre que nosotros le vamos a dar es glucanos. Los polímeros de glucosa se llaman glucanos. ¿En qué se van a diferenciar esos polímeros de glucosa que nosotros estamos estudiando? Bueno, básicamente se van a diferenciar en la cantidad de glucosas que forman parte de ellos y el tipo de enlaces que los mantiene unidos. Cuando hablamos nosotros de aquellos que tienen enlace beta, en general estamos hablando de moléculas de conformación extendida, no helicoidal, y en general forman microfibrillas o fibrillas, las cuales funcionan como estructura para distintos tipos de organismos vivos. En el caso de las plantas, aquel glucano, porque es un glucano, va a ser la celulosa, ya vamos a ver qué características tiene, y en caso de los exoesqueletos de artrópodos y algunos hongos, será la quitina, que es un polímero de N-acetilglucosamina, es un monosacárido sustituido. ¿Mm? Copien este cuadrito porque es muy importante.
¿Qué es lo que vamos a ir viendo ahora? Cómo el almidón, cómo la amilosa y la amilopectina tienen sus distintos tipos de enlaces, cómo el glucógeno tiene sus enlaces, cómo la celulosa tiene sus enlaces, para poder diferenciarlos entre sí, para poder diferenciar a los glucanos, que eso es lo que más me va a interesar ahora, diferenciar a los glucanos. El almidón está formado por amilosa y amilopectina. Amilosa y amilopectina. No les voy a dejar copiar la estructura porque va a tardar un montón, ¿sí? Pero anoten ahí que la estructura del almidón tiene estas características. El almidón está formado por glucosas, o sea, porque es un glucano, el almidón en general, pero la amilosa tiene glucosas unidas mediante enlace glicosídico alfa 1,4 de forma lineal. Entonces, la estructura del almidón tiene una cadena lineal en el caso de la amilosa. El enlace que los va a mantener unidos es el enlace O glicosídico glicosídico alfa 1,4. Recuerden que la alfa no me sale, pero es justamente la alfa. No tengo una tecla, pero es alfa 1,4. ¿Sí? Esta es el enlace que mantiene unidos a todas las glucosas de la amilosa. Y si yo hidrolizo la amilosa, ¿qué voy a obtener? Glucosas. Glucosas. Hidrolizo la amilosa, voy a obtener glucosas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener. En el caso del almidón, vamos a tener el enlace glicosídico alfa 1,4. No copien esto. Ahora vamos a hacer un resumen en el cuadrito. ¿Sí? No es necesario que lo copien. Después lo copian tranquilos cuando hacen la estructura y yo ahora les anoto todo en el cuadro. Esto para la amilosa. Vamos a la otra. En la amilopectina, que también forma parte del almidón, en la amilopectina, que también forma parte del almidón, voy a tener una cadena con glucosas unidas en alfa 1,4 y ramificaciones cada 10 glucosas en alfa 1,6. O sea, esto que está dibujado acá, justamente, es una ramificación. ¿Sí? Es una ramificación. ¿Qué quiere decir esto? Acá tengo glucosa, 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 glucosa. Y cuando llego a la décima glucosa, ¿qué me aparece? Otra ramificación. De glucosa, 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 glucosa. Ahora en otro dibujito se va a ver mejor. Vamos. Entonces, la amilopectina, tengo las glucosas que están unidas con ramificaciones en alfa 1,6. Esto que está acá, ahora lo vamos a anotar en un cuadrito. Fíjense, la estructura del almidón, esto va a formar los gránulos, van a ser, como habíamos dicho anteriormente, van a tener forma helicoidal y se van a asociar las amilopectinas a la amilosa, que es como si fueran cadenas parcialmente hidrolizadas de amilopectina. La amilosa son como cadenas parcialmente hidrolizadas de amilopectina. ¿Sí? Saco captura, no se preocupen, ahora pongo todo en un cuadrito. Fíjense, ¿ven? Acá se ve más claro aún todavía. Esta es la estructura de la amilosa, la A es la estructura de la amilosa, la B es la estructura de la amilopectina. Ven, tengo la cadena lineal con alfa 1,4 y las ramificaciones acá en alfa 1,6. Esto sería alfa 1,6, ven, este es el carbono 6 y este es el carbono 4, el carbono 4, el carbono 4. Este es el carbono 1, por eso es 1,6.
Esto está bueno para que se hagan un cuadrito comparativo entre las dos, con los dos dibujitos, y sea más fácil. Yo no les voy a dejar copiar esto porque van a estar 3 horas y media ahora, no es el momento. ¿Sí? Amilosa y amilopectina. Amilosa y amilopectina. Pero háganlo, se lo anotan. Entonces, al cuadro que ustedes eh, escribieron hoy, acá, ¿sí? Yo lo pongo grande, vamos acá abajo, le vamos a agregar la amilosa. ¿Qué es lo que dije de la amilosa? A ver, ayúdenme. Yo dije que era como, era lineal, con enlaces o glicosídicos, alfa 1, 4, ¿sí? Y de la amilopectina, ¿qué dije? Que era ramificada Cada 10 glucosas en alfa 1,6. con cadena de glucosas en alfa 1, 4, con ramificaciones cada 10 glucosas en alfa 1, 6. Esto es lo que habíamos dicho, ¿sí? Ambos reserva de energía en planta. Copien eso en su cuadrito, yo rápido. Vamos a poner acá estructura del glucógeno. El glucógeno es muy parecido a la amilopectina, muy parecido. También es una cadena ramificada al igual que la amilopectina, ¿sí? O sea, tiene las mismas características. Y cuando hablamos de glucógeno tenemos que saber que es una cadena lineal de glucosas en alfa 1, 4 con ramificaciones cada 4 glucosas en alfa 1, 6. O sea, las ramificaciones son iguales, son el mismo tipo de ramificación que las que tiene la amilopectina. La diferencia fundamental entre la amilopectina y el glucógeno es la cantidad de glucosas que separa cada una de las ramificaciones. O sea, el glucógeno es mucho más denso, se dice, en cantidad de glucosas por centímetro, por milímetro cuadrado, centímetro cuadrado, Armstrong cuadrado, lo que ustedes quieran, ¿sí? Por unidad de superficie tengo muchas más glucosas en el glucógeno que en la amilopectina, ¿sí? Cadena lineal, que de glucosas, puse cualquier cosa. Cadena lineal de glucosas en alfa 1, 4 con ramificaciones cada 4 glucosas en alfa 1, 6, ¿sí? Si ustedes vienen acá, al cuadrito que estábamos haciendo y lo quieren agregar acá abajo, van a poner esto acá. Glucógeno, cadena lineal de glucosas en alfa 1, 4 con ramificaciones en cada glucosa en alfa 1, 6. ¿Eh? Esto anótenlo en su cuadrito que estábamos poniendo recién, que es la característica del glucógeno. Y ahora vamos a ver qué le pasa a la celulosa. Y así analizamos todos los glucanos. Anoten esto. Una cosita nomás que tenemos que tener en cuenta para la amilosa y la amilopectina es que la amilosa y la amilopectina, vamos a venir acá abajo,
sobre todo en la amilosa, cada una de las glucosas, esto lo van a notar, ¿sí? Cada una de las glucosas estabilizan esa estructura helicoidal. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos una estructura helicoidal? Van a estabilizar su estructura helicoidal mediante interacciones puente-hidrógeno. Las interacciones puente-hidrógeno van a ser entre el oxidrilo del carbono 2 de la glucosa respecto al oxidrilo del carbono 2 de la otra glucosa. Este que está acá es el oxidrilo del carbono 2 de una glucosa, y este es el carbono 3 de la otra glucosa. Entonces, esto que está acá es un puente hidrógeno. Estos puentes hidrógeno estabilizan la estructura helicoidal de la amilosa. Pero tiene que ser entre carbono 2 y carbono 3. Oxidrilo de carbono 2 y oxidrilo de carbono 3. Estabilizan la estructura helicoidal de la amilosa. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es una de las grandes diferencias que vamos a tener con la celulosa, que ahora se las voy a presentar a la celulosa. Esto que está acá, anoten lo más rápido posible. Yo sé que tardan, intenten no tardar una hora en hacer estos dibujitos, pero pongan importante. La celulosa, importante, la amilosa estabiliza su forma helicoidal mediante interacciones puente-hidrógeno entre el oxidrilo del carbono 2 y el oxidrilo del carbono 3 de otra glucosa. La celulosa entonces va a ser un homopolisacárido de glucosas que van a estar unidas mediante enlace glicosídico beta 1,4. ¿Qué es lo que sucede? Las celulosas al estar en beta 1,4, las glucosas, perdón, al estar en beta 1,4 no van a tener la misma estructura que van a tener las glucosas cuando están en alfa 1,4. Sin ir más lejos, esto va a dar un cambio conformacional muy importante. Va a generar que la celulosa presente como si fuera una estructura, se dice, como si fuera fibrilar, que es una de las grandes diferencias de lo que pasa con el anterior. Van a formar fibras. Y eso permite que sea mucho mejor estructuralmente, por decirlo de alguna forma. ¿Vieron Naruto? ¿Saben quién es el Capitán Yamato, no? El de la madera. Exactamente. Súper difícil, pero puede generar madera. La celulosa es el componente principal del papel, o sea, el componente principal en realidad de la madera. Fíjense, cuando analizamos a la celulosa, lo que nosotros vemos es que las glucosas están unidas entre sí mediante enlaces beta 1,4, y esto lo que va a generar es que una glucosa esté respecto de la otra invertida. ¿Me den las manos? Fíjense mis manos. En la amilosa están las dos glucosas así. ¿Ven? Están las dos mirando para el mismo lado. En cambio, en la celulosa, las glucosas están una pata para arriba y la otra pata para abajo. ¿Se ubican lo que digo? En la amilosa están así. O Y sea, en la está girada. celulosa está girada. Uno pata para arriba y el otro pata para abajo. ¿Qué es lo que va a suceder acá? La celulosa se va a estabilizar gracias a que las glucosas van a tener en carbono 4, perdón, el oxidrilo de carbono 4, que se va a estabilizar con el oxígeno del ciclo. El oxígeno del heterociclo se va a estabilizar con el oxidrilo del carbono 4 mediante interacciones puente hidrógeno. Esto es mediante puente hidrógeno.
Este es oxidrilo del carbono 4 con el oxígeno del sí. Mati, una pregunta. Sí. No terminé de copiar lo de celulosa. ¿Era lineal con glucosa unida mediante enlace? ¿Qué? O glicosídico, beta 1,4. Y vamos a tener entonces que la celulosa se va a estabilizar con puente de hidrógeno entre el oxidrilo del carbono 4 de una de las glucosas y el oxígeno del ciclo de otra de las glucosas. Esto también cópienlo porque es importante. Esto es a lo largo de toda la cadena. Le termina dando estabilidad y resistencia a la molécula de celulosa. Escribimos importante, celulosa y amilosa y dibujamos eso. Sí. No, importante es celulosa ahora. Importante es celulosa. Solita. La amilosa lo copiaste en el anterior. Esto es fundamental porque en la amilosa, ¿sí? Nuestro organismo en la amilosa tiene la capacidad de hidrolizar, gracias a cierto grupo de enzimas, la unión beta 1,4. En cambio, cuando nosotros vemos la celulosa, perdón, dije mal, en la amilosa, nuestro organismo tiene la capacidad de hidrolizar alfa 1,4. En cambio, en la celulosa no podemos hidrolizar este enlace, por lo tanto, para nosotros la celulosa no es fuente de alimento, perdón, no es fuente de energía, no nos sirve como fuente de energía. Sí nos sirve como fibra alimentaria, pero no nos sirve como fuente de energía. Entonces, a partir de la amilosa del almidón, podemos obtener energía. A partir de la amilopectina del almidón podemos obtener energía, pero a partir de la celulosa de los vegetales no podemos obtener energía. Sí es necesaria para que se alimente nuestra microbiota, sí es necesaria para poder darle cuerpo a las heces, para poder ir de cuerpo, para poder ir al baño, para hacer caca, para un montón de para que sea, tener un intestino saludable, pero no me sirve para obtener energía la celulosa. ¿Qué es microbiota, Mati? La microbiota son todo el conjunto de microorganismos que viven en tu cuerpo, que ayudan a tus funciones biológicas, conviven con vos, en una simbiosis. Ellas se alimentan, vos las alimentás, ellas te dan ventajas. Hay un montón de sustancias, por ejemplo, que necesita tu organismo que las libera tu microbiota. Hay microbiota en la piel, hay microbiota en el pelo, hay microbiota en el cuerpo, y hay microbiota, en la cual es muy importante y cada día se le da más importancia, en el intestino delgado y en el intestino grueso. Esa microbiota te protege a vos de agentes patógenos, por ejemplo, y evita la permeabilidad del intestino grueso o delgado, que genera después daños en todo el organismo. Te lo dije así muy rápido, es mucho más complejo. Pero la microbiota, por ejemplo, tiene que ser alimentada, vos la tenés que cuidar. Hay algunas cosas que le hacen muy mal a la microbiota, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados, que cada vez hay que consumirlos menos, pero cada vez es más difícil consumirlos menos porque la industria de los alimentos es cada vez más grande, y aparece cada vez más como oferta en supermercados, publicidades y demás. No hay publicidades que digan que vos tenés que comer espinaca, eh, manzana y brócoli, pero sí hay publicidades que dicen que vos tenés que comer Doritos. Entonces, Todo la grasas gente trans. ¿cómo? Todo grasas trans. No solo grasas trans, sodio al taco, ¿sí? Eh, un montón de sustancias que no tenés ni idea de lo que son conservantes, emulsionantes y demás. Eso es un ultraprocesado, es un alimento que está hecho solamente para satisfacer placeres y no para satisfacer la nutrición de una persona. Y les dejo abierta la puerta para otra clase de educación alimentaria nutricional con el licenciado Colasili, pero más adelante. ¿Puedo borrar esto? Fíjense, acá tenemos bien clarito, ya con la estructura de Howard,
a todas las glucosas en el almidón, la amilosa, como están todas mirando para el mismo lado, enlace alfa 1,4, ¿sí? Estos dos serían los que se estabilizan. En cambio, en la celulosa, una mira para arriba, la otra mira para abajo, una mira para arriba, otra mira para abajo, y la estabilización sucede entre este y este. ¿Dónde estás? Carbono 4. Carbono 4 en el anterior. Carbono 3 era. Yo acá dije mal, chicos. Arreglen eso, por favor. Es el carbono, el oxidrilo del carbono 3. Este es carbono 1, carbono 2, carbono 3. Perdón, arreglen eso, que me confundí. Arreglen ya. ¿El de Es la el oxidrilo. celulosa? Este es Los dos carbono se 3. unen desde el carbono 3, pero a cosas distintas. Claro, los dos se unen de carbono 3. Dije, conté mal yo, perdón. Sí. El carbono 4 es el del enlace, por eso era imposible. Perdón, chicos. Es el del carbono 3, el oxidrilo del carbono 3, pero al oxígeno. En el otro es el oxidrilo del carbono 3, pero al oxidrilo del carbono 2. En el almidón es desde el oxidrilo del carbono 3 al oxígeno del ciclo. Perdón, arreglen eso. Se me escapó, me confundí, conté mal. El carbono 4 es el que forma el enlace glicosídico, no podía hacer otra cosa. Se va de nuevo. Si se fijan acá, tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3. Este carbono 3 se va a estabilizar con este que está acá. Esto que está acá es cómo se encuentra el glucógeno muscular eh, en la célula. Esto no se los van a preguntar, se los cuento nomás. El glucógeno muscular está asociado a una proteína que se llama glucogenina, y lo que hacen es todas las cadenas de glucógeno se asocian a la glucogenina. Entonces lo que hacen es favorecer la formación del gránulo de glucógeno en el músculo. ¿Sí? Acá tienen de nuevo lo de el oxidrilo del carbono 3 con el oxígeno del ciclo en la celulosa. Y finalmente tenemos la quitina, ¿sí? Que es también un polímero lineal, que tiene enlaces beta, 1,4, y es N-acetilglucosamina. ¿Ven? En posición 2 está acetilada. Pero no le vamos a dar mucha bola, simplemente pongan que es un polímero lineal. Lo mismo que ya estaba en el anterior. Si quieren pueden poner el enlace que no estaba acá, en el cuadrito. Polímero de N-acetilglucosamina en beta 1,4. Este que hay que agregar acá. Lineal, beta 1,4. Este agreguen a la quitina en el cuadrito que habían hecho anteriormente. No, no me voy a detener demasiado en la quitina tampoco. Sí en los glucanos, que son un poco más importantes. Pero recuerden que es N-acetilglucosamina, es un monosacárido modificado. En cambio, en los anteriores era todos glucosa. Igual es un homopolisacárido. Acá tienen la N-acetil, la quitina, justamente en los artrópodos y en los hongos, la vamos a encontrar. Artrópodos son aquellos que tienen exoesqueleto, o sea, que tienen el esqueleto del lado de afuera del reino animal. Acá tenemos el almidón, toda la estructura que tiene, cuántas glucosas tiene en general. Esto ya es más específico. Cada cereal tiene distintas concentraciones de amilosa, de amilopectina. A ustedes no
no es tan importante para ustedes. Sí estaría bueno que después, cuando estén más tranqui, anoten esto, como para completar lo que habíamos visto, la cantidad de glucosas que puede llegar a tener la amilosa, la cantidad de glucosas que puede llegar a tener la amilopectina. Eso sí es importante que lo tengan en cuenta para sumarle o completar mejor el cuadrito con lo que les dije recién. Esto lo usan para completar el cuadrito que veníamos completando recién. Pero lo más importante, ya se los marqué. Después, saber que la amilosa tiene menos glucosas que la amilopectina. O sea, si les preguntan quién tiene mayor peso molecular, bueno, la amilopectina tiene mayor peso molecular que la amilosa. Eso es importante. ¿Pero por qué? Porque tiene mucha mayor cantidad de glucosas la amilosa que la amilopectina que la amilosa. Acá les muestra lo que es un gránulo. Esto es simplemente como para que se ubiquen de qué estoy hablando. No es algo que les vayan a poner una foto y les digan que es un gránulo, ¿sí? Simplemente para que se ubiquen que es un gránulo de almidón. Estos son gránulos de almidón. Acá está el glucógeno, también lo mismo. Polímero similar a amilopectina. Ven que dice lo mismo que habíamos visto anteriormente. Las cantidades de las ramificaciones, determinada cantidad de glucosas, es lo que les dije yo, no lo que está escrito acá. ¿Sí? Les aviso por las dudas, es lo que yo les dije. Cada 4. Cada 4. ¿Sí? Esto es de otro texto, nosotros nos basamos según lo que dice el blanco. ¿Sí? Según lo que dice el blanco. ¿Vamos? Y esto es como se prioriza en el aparato digestivo, no nos interesa. Un cochito. Ahí está. ¿Quieren ir al baño? Les doy 5 minutitos, 10, ¿eh? Y 25 seguimos, dale. De una. Bueno, ¿qué es? Heteropolisacáridos. Acá voy a ser muy concreto, muy concreto. Porque si queremos hablar de esto podemos hablar años. Entonces lo que yo voy a hacer es centrarme solamente en lo que les pueden llegar a tomar. ¿Vamos? Solamente en eso. Los heteropolisacáridos también son conocidos, eh, dentro de los heteropolisacáridos hay distintas clasificaciones, pero a nosotros nos van a interesar poder diferenciar cuáles son en animales, cuáles en bacterias y cuáles en vegetales. Dentro de los que podemos encontrar en animales van a aparecer los glucosaminoglicanos o glucosaminoglucanos, también conocidos como GAGs. GAGs. ¿Sí? Esto es un nombre conocido. También como mucopolisacáridos es un nombre más antiguo. Y en general se dividen en tres, pero son más. Ahora vamos a ver cuáles son. El ácido hialurónico, la condroitina, hay varios condroitina, y la heparina. Después aparecen en bacterias, ¿sí? En las paredes bacterianas, y después aparecen en vegetales como hemicelulosas, agar-agar y demás. Recuerden que cuando hablamos de heteropolisacáridos tenemos más de un monosacárido en la estructura general. Copien esto que está acá, yo voy a ir directamente a los que les pueden llegar a tomar. ¿Sí? Lo que es muy importante acá es que la función principal que van a tener estos heteropolisacáridos es estructural. La función principal que van a tener es estructural. ¿Sí? Voy a ir rápido, les voy a mostrar algunas cosas y después me voy a detener en lo que puede llegar a aparecer. ¿Estamos? Copien esto primero. Sí, Mati, ya puedo ahorrar. Gracias. Cuando hablamos de glicosaminoglicanos o de GAGs, ¿sí? Son carbohidratos complejos que tienen azúcares, amino, ácido urónico y constituyentes de secreciones mucosas, bla, bla, bla. Bueno, escúchenme. Estos son los más famosos. Voy a venir para acá y les voy a dar una generalidad. Esto va a pasar para todos los glicosaminoglicanos.
lo que les voy a contar. La generalidad es importante porque a partir de ello nosotros los vamos a poder diferenciar. Todos los glicosaminoglicanos van a estar formados por un disacárido que se va a polimerizar. O sea, voy a tener, cambio acá el color, lo pongo en negro. Voy a tener dos que se van a polimerizar. ¿Lo ubican? En lugar de que sea uno que se va a repetir un montón de veces, van a ser dos. ¿Sí? En todos, esto es una generalidad. Voy a tener un ácido urónico ¿Qué era un ácido urónico? ¿Se acuerdan o no? Lo vimos ayer. Polialcohol. Era cuando la glucosa se oxidaba en carbono 6. En el carbono 6, exactamente. Cuando un monosacárido se oxida en carbono 6. Por eso puse ácido urónico y no puse glucurónico. Porque puede ser o glucurónico o hidurónico acá. ¿Sí? Voy a tener un ácido urónico unido a un monosacárido N-acetilado. N-acetilado. N-acetilado quiere decir que tiene un nitrógeno acetilado. Esto va a pasar en todos los glicosaminoglicanos. ¿Queda claro? En todos va a pasar lo mismo. Voy a tener un ácido urónico unido a un monosacárido N-acetilado. ¿Qué es lo que tengo que poder saber o ver? Que esto se lo van a tener que dibujar en una tarjeta. ¿Quién es el ácido urónico? O sea, tienen que saber quién es el ácido urónico, quién es el monosacárido N-acetilado, cómo están unidos entre sí y cómo es la unión polimérica. O sea, 4 cosas tienen que saber de cada uno. ¿Sí? ¿Quién es el ácido urónico? ¿Quién es el monosacárido N-acetilado? La unión del dímero y la unión polimérica, o sea, cómo se unen entre todos. Eso es lo que tienen que saber. Todos son ácido urónico, monosacárido N-acetilado, todos son así. Cómo se une el dímero, o sea, cómo se unen entre los dos, y cómo se unen este a este, a este, a este, a este. Acuérdense que este se va a unir todo el tiempo, este con este, con este, con este, con este, porque es un polisacárido. ¿Ves? Acá están todos. ¿Se ubican? A partir de esto aparece lo que se conoce como proteoglicanos. Proteoglicanos. Fíjense. Los glucosaminoglicanos van a ser, ¿ven que está el dímero acá? 1, 2, dímero, ácido hialurónico, queratán sulfato, el dímero, condroitin 4 sulfato, condroitin 6 sulfato, heparina. O sea, acá está la estructura de los más importantes. No se los estoy dejando copiar a propósito, porque lo van a hacer después. Porque les quiero mostrar otra cosa. Tienen que les quiero mostrar algo. Ahora volvemos acá. Miren esto. Este es el blanco. ¿Sí? Este es el blanco. Glicosaminoglicanos. Este es el blanco, glicosaminoglicanos. Ácido hialurónico. La unidad estructural del disacárido formado por D-glucurónico unido a, por enlace glicosídico beta 1,3, N-acetilglucosamina. Cada uno está unido mediante enlace beta 1,4. ¿Ven? El disacárido beta 1,4
los dos azúcares mediante beta 1,3. Acá tengo uno todo. Este para la A, el ácido hialurónico. Condroitin sulfato. Dice, la unidad disacárida, acá explica cuál es la unidad disacárida, que es lo que les conté recién. Acá está. ¿Estamos? Y está, acá les explica, este que está acá es el condroitin sulfato A. Pero tenés al condroitin sulfato B y al C. Condroitin sulfato, condroitin 6 sulfato es el C. El que siempre toman, o el que suelen tomar, es el condroitin sulfato 6 o condroitin sulfato C. ¿Qué es lo que les ponen? Dado el siguiente disacárido, determinar a qué glicosaminoglicano corresponde. Y les ponen una estructura de estas y ustedes tienen que decir a qué glicosaminoglicano corresponde. Hace 2 o 3 años que no lo toman esto, pero les estoy dando la posibilidad de que esto suceda. Tienen que anotarse estas estructuras y corresponderlas con cada uno de los nombres. Y listo. Eso es lo único que tienen que saber de acá. Después, cuando hablan de proteoglicanos, ¿sí? Los proteoglicanos son glicosaminoglicanos que se asocian con las proteínas. O sea, los proteoglicanos son glicosaminoglicanos que se asocian a proteínas. Esos son los proteoglicanos. Y acá es lo que ustedes tienen. Esta es la estructura del proteoglicano. Tengo el ácido hialurónico, proteínas que lo mantienen unidos, con disulfato, queratán sulfato. Esto es un proteoglicano. Y acá hay otra pregunta que suele aparecer que es confusa. Miren, los peptidoglicanos, ¿sí? Dice que las bacterias poseen por fuera de la membrana celular una pared resistente que las protege de cambios osmóticos. Por fuera de la membrana celular, una pared resistente que las protege de cambios osmóticos y de otro tipo de medio. ¿Sí? Es importante entender lo siguiente. Cuando a ustedes les dicen que es una sustancia componente que es importante para la pared celular, la celulosa forma parte de la pared celular de las plantas. Escúchenme. La celulosa forma parte de la pared celular de las plantas. Y los peptidoglicanos están por fuera de la membrana celular de las bacterias. Eso anótenlo. La celulosa forma parte de la pared celular de las plantas y los peptidoglicanos están por fuera de la membrana celular de las bacterias. ¿Cómo dijiste la celulosa? La celulosa forma parte de la pared celular de las plantas. Definición de peptidoglicano, lo que dice acá. Definición de glicoproteína, exactamente lo que dice acá. Definición de proteoglicanos, lo que dice acá. Este apunte que está acá se los voy a subir. Ustedes tienen que agarrar esto y agarran cada uno de los glicosaminoglicanos y anotan qué azúcar forma parte de los mismos, cómo se mantienen unidos. ¿Sí? Y la estructura es tal cual está acá. Ojalá que no les tomen esta pregunta, pero la toman seguido. Les ponen la estructura y les preguntan a qué glicosaminoglicano pertenece.
Vamos a buscarla, yo la tengo. Espérenme un cachito. Entonces, ¿qué pasa? Este es el A, ¿sí? Porque acá dice, este es el A. Pero si ustedes leen acá, dice que el condentín 6 sulfato es el C. Quiere decir que acá arriba, en posición 6, tiene este grupito. ¿Ah? Porque esto es posición 4. O sea, acá tiene este grupo que es el grupo sulfato. Esa es la diferencia. Que iría acá. Para que sea el C. El que suelen preguntar es el C. ¿Sí? Que es igual a la, que ese no está dibujado acá. Justamente por eso se los digo. Ustedes cuando se hagan las estructuras y hagan el C, vienen, agarran este mismo que es el A, y en este que está acá, acá arriba le ponen este grupito. Ponen oxígeno, azufre, oxígeno 3. Y ya con eso les queda, que sería el que falta. Esto lo tienen que hacer, no les queda otra, chicos. Se tienen que sentar y dibujar las estructuras y poner en una tarjeta. Por si llega a aparecer. Después vamos a ir viendo en los repasos que vamos a hacer cómo estas cosas suelen aparecer. Y de paso les muestro para que vean, ahora mismo, acá en las filminas, la facultad, polisacáridos. Acá está. Esto en los repasos lo vamos a ver con más detenimiento, pero se los quiero mostrar ahora para que vean. Esto que está acá es la parte de polisacáridos, ¿sí? Disacáridos. Homopolisacáridos, heteropolisacáridos, ven lo mismo. Acá está lo de homopolisacáridos que estuvimos viendo. Celulosa, quitina. Y acá empieza, ¿ven? Heteropolisacáridos, son los glicosaminoglicanos, ácido hialurónico, condentinsulfato, dermatansulfato, heparansulfato, heparina. Y esto tiene errores. Por eso lo tienen que aprender del blanco. Como está en el blanco lo tienen que buscar. Y acá le muestran cada una de las estructuras y les explica acá, de cada uno de ellos les dice una explicación. Bueno, tienen que buscarlo del blanco. ¿Estamos? Metansulfato, heparansulfato, heparina. Muestro para que vean que estaba, ¿sí? Después habla de proteoglicanos, peptidoglicanos y glicoproteínas, que estas son las definiciones que saquen directamente del blanco, lo que dice ahí tal cual, que es cortito. ¿Ven? ¿Qué son los proteoglicanos? Son glicosaminoglicanos que se asocian a la proteína en forma de proteoglicanos, peptidoglicanos, que forman parte de la pared celular de las bacterias, ¿ven? Peptidoglicanos, y glicoproteínas, y acá les muestra la estructura. Acá están las glicoproteínas, estructuras de oligosacáridos de glicoproteínas unidas por enlaces oglicosídicos. Yo esto nunca lo vi que lo hayan tomado, no les voy a mentir, por eso no me detuve. Pero esto sí, estructuras de oligosacáridos de glicoproteínas unidos por enlaces N-glicosídicos, por enlaces N-glicosídicos. Fíjense, tenemos la cadena proteica, o sea, la proteína, unida a un oligosacárido. El terminal de los residuos de manosa se une a azúcares para formar glicoproteínas N unidas ricas en manosa, complejas e híbridas. Esto es rico en manosa. Esto a veces lo enseña Cristian también. Estructuras de oligosacáridos de glicoproteínas unidos por enlace N-glicosídicos. Rico en manosa, tipo complejo, tipo híbrido. Acá les saco una captura para que lo tengan. Esto lo anotan después. Pero también hace un montón no lo toman.
porque muestran así la estructura que tienen. Y acá está lo que les dije hoy, lo de los grupos sanguíneos, 0, A y B, que esto también es importante. En resumen, eso que les voy a subir ahora del blanco, anotan los titulitos y anotan lo que está abajo y chau. Y sí o sí para los heteropolisacáridos se tienen que armar la tarjeta con lo que les conté, para poder reconocerlos. Eso no les queda otra. Sí o sí, sí o sí. Cuando hagamos el repaso, les voy a mostrar bien cómo es la pregunta, porque no la preparé para hoy, la verdad no la tenía. No tenía pensado hablar de eso. Así que